Bueno, entonces, como les decía al principio, vamos a hacerle una serie de preguntas y así nosotros también nos vamos a enterar de cómo ellos han llegado a servirle al Señor más de 50 años. Y así nos animamos nosotros, ¿verdad? Así nos animamos nosotros también a seguir ese ejemplo de ellos. Bueno, primera pregunta. ¿Cuántos años llevan sirviendo al Señor? Cualquiera de los dos me puede contestar. Yo llevo 60. Y 2. No, 60. Tenía 19 años cuando pude estar presente en una reunión que comentaban acerca de la Escritura. Unos decían una cosa y otros otra. Entonces, aquello me hizo pensar. Como la mayoría, y más en aquellos años, yo era católico. En este caso, bautizado de niño y todo eso, lo que se practicaba entonces, que ahora ya no sé si se practica así, aunque algunos todavía vuelven a bautizarse después cuando son mayores. Bien, entonces aquello me hizo pensar y recuerdo que yo le dije, Señor, yo quiero creer, pero no por lo que acabo de escuchar, sino porque tú vengas a mi vida. Y al cabo de los 3 meses haciendo la misma oración, Él vino a mi vida. Y justo al día siguiente, las personas que nos veíamos todos los días, incluido mi familia y vecinos y todo eso, pues notaron un cambio en mí y todos preguntaban, ¿qué te ha pasado? Tú no eres el mismo que ayer. Y lo que me pasó es que Jesús llegó a mi vida. Me convenció del pecado y me perdonó. Y desde entonces no paro de anunciar el Evangelio a todos los que me quieren escuchar. Que Dios os bendiga. ¿Y usted, hermana? Yo, pues, llevo 52 años. 52 años sirviendo al Señor desde que me casé. Amén. Desde que me casé, Madre 52 mía. años. Muy bien. Bueno, segunda pregunta. ¿En qué año se convirtió al Evangelio de Jesucristo? Pastor, ¿en qué año? En el 64. 64. Tenía yo 19 años, nací en el 45. Ok. ¿Y usted, hermana? A finales del 68, 1968. Muy bien. Son bastantes años, ¿verdad? Madre mía, yo también quiero llegar más allá. Tercera pregunta. ¿Cómo fue su conversión, pastor? ¿Cómo se convirtió usted al Evangelio? Yo estaba un poco desengañado cuando escuché aquello que acabo de comentar, que uno decía una cosa, otro decía otra cosa. Entonces resulta que cuando el Señor vino a mi vida, pues yo decidí en ese momento no solamente convertirme, sino seguirlo. Dice la palabra del Señor, y el que quiera, coja su cruz y sígame. Amén, ya está. Porque no es fácil seguir a Jesús, como mucho se oye por ahí, que es fácil, no. Seguir a Jesús significa ser vituperado, ser maldecido, ser perseguido. Y en aquellos años, un servidor sufrió el acoso de las personas. Entonces, aun cuanto más me acosaban, más seguía. ¿Por qué? Porque si una vez de que ya hemos conocido a Jesús y Él se ha revelado a nosotros,
nos volvemos atrás, más valiera no haberlo conocido nunca. Entonces sigamos hasta que nos deje vivir en la tierra, esperando y teniendo la esperanza de que allí se acabaron los sufrimientos. Allí no hay dolor, no hay tristeza y no hay llanto. Amén. ¿Y usted, hermana? ¿Cómo fue su conversión? Bueno, pues mi conversión fue que yo empecé a venir a acudir a las reuniones y en la predicación de que dice Ezequiel 36, 26, que dice que Él quitará nuestro corazón de piedra, nos dará un corazón de carne, sensible. Entonces ahí el Señor me tocó y en ese día yo me convertí al Señor. Amén. Bueno, sabemos que el Señor hace como Él quiere, ¿verdad? El Señor llama a las personas de diferentes maneras, no nos llama igual a todos, ¿verdad? Unos llegamos al Evangelio por sufrimiento, por algún accidente, por pérdida de algún familiar o porque Dios directamente te habla y ya. Y ya la decisión, como dice el pastor, la tomamos nosotros en el sentido de que nos convertimos, pero ahí vamos a ver si nosotros seguimos creyendo en el Señor y seguimos adelante en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuarta pregunta. ¿Qué dificultades tuvo cuando se convirtió al Evangelio? He adelantado ya un poco antes, pero Sí. lo vuelvo a repetir. No pasa nada, no pasa nada. Familiares, vecinos de un barrio pequeño como es Las Virtudes. Yo nací allí. Y haber vivido en medio de personas rústicas. Cuando digo rústicas es porque su trabajo era más duro del de ahora. Ahora se queja la juventud y no sé de qué. Más duro. Era trabajar en los campos. Y cuando alguna cosa no les salía como ellos querían, o, por decir otra cosa más sencilla, que también pasaba, íbamos a mochear los terrones después de haber sido levantada la tierra dura, a lo mejor una parte del terrón, al pegarle, te daba en los pies. Yo me crié en medio de blasfemias y palabras feas. Y parece que no, pero aquello, a los niños pequeños, lo que oyen, después lo hacen. Entonces, de ahí que se sorprendieran tanto las personas de hoy para mañana. Como dice la Escritura, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Eh? No sé si hay más preguntas, pero es que no me quiero hacer cansado. Es que tiene que dar la oportunidad a la hermana también, ¿eh? Tiene que dar la oportunidad a la hermana Juana. Y usted, hermana Juana, ¿qué dificultades tuvo cuando se convirtió al Evangelio? Bueno, yo en realidad no tuve muchas dificultades. ¿Por qué? Porque yo dejé donde yo nací, el pueblo donde yo estaba, mis amistades desde niña, yo las dejé, me vine a vivir a Villena, entonces allí se quedó todo lo que yo tenía, a mi familia, tenía amigas desde la niñez del colegio, que son las que realmente, todas estas personas son las que, o vecinos, son las que en realidad podían influenciar en mí o podían haberme dicho cosas y tal, pero yo al venirme, dejarme aquello y venirme aquí, pues aquí yo para a las personas era una desconocida y ya pensaban que, pues sabían que mi marido era creyente y yo creyente y me respetaban, tampoco tenían amistad conmigo ni yo con ellas, porque yo estaba recién venida aquí. Entonces las personas me respetaban. Yo no tuve muy grandes dificultades en ese aspecto. Por eso, porque yo no estaba en mi hábitat, donde yo me había criado, que es donde realmente te pueden influenciar o te pueden decir, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Yo al venirme aquí yo ya fue una nueva vida. Amén. Bueno,
se salvó. Se salvó de todas esas cosas, ¿verdad? Me salvé, nadie me decía Porque, nada. los primeros, cuando nosotros llegamos al Evangelio, los primeros que nos van a señalar es la familia. Claro. Siempre es la familia. Claro. Y lo segundo son los amigos. Claro. Pero de nosotros depende, ¿verdad?, cómo tomamos esos señalamientos que nos hacen, si nos entristecemos o si seguimos adelante. Y aquí tenemos una prueba, ¿verdad? Y el pastor Pedro no se me salva, ¿eh? Usted no vaya a creer que usted se va a salvar de esa, pastor. Lo estoy viendo de aquí o yo. Bueno, entonces, vamos por la quinta pregunta. ¿Por qué persistió y no abandonó a pesar de las dificultades? Las dificultades tampoco faltan en este tiempo, pero me están diciendo por qué. Cuando uno se entrega a Jesús y siente su amor y el perdón de los pecados, porque no hay persona que no haya pecado, cuando nos arrepentimos, sentimos el perdón y el amor que sobrepasa todo entendimiento, entonces te hace vivir para Él. ¿Me permites una anécdota vivida? Yo estuve en el ejército, me llevaron, obligado en aquel tiempo, sí o sí te llevaban. Y otro muchacho y yo, que también creía en el Señor igual que yo, resulta que nos amenazaron. De tal manera que o estábamos fuertes y firmes, o podríamos sufrir calabozo u otros castigos. Pero estuvimos firmes y gracias a esa firmeza les pudimos hablar allí a muchas personas. Y después se calmó la cosa. Pero claro, el Señor nunca dijo que el que cree en Él todo le va bien. Eso no está escrito en la palabra. Lo que está escrito y Él pronunció es que tendríamos penalidades, sufrimientos, por causa de Él. Pero hay otra cosa que nos da consuelo. Bienaventurados sois cuando por mi nombre o por mi causa os maldigan, os persigan, os vituperen y aunque luego nos hagan más cosas. Es que no me acuerdo de toda la frase entera. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo. La pregunta sería, ¿sus primeros discípulos cómo murieron? Todos mártires. Todos. Pero decidieron seguir a Jesús y practicar su mandamiento. Id por todas las naciones y hacer discípulos. No dijo cristianos. Los cristianos fueron llamados luego muchos años más tarde en Antioquía a hacer discípulos y el que crea y se bautice será salvo. Si alguno de los presentes no se ha bautizado, le digo que se bautice. Es la promesa. Pero venga, cuente la anécdota completa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con su compañero en el momento que usted dice pues, que Dios lo libró de muchas cosas, pero qué estaba pasando en ese momento? Allí sí o sí teníamos que ir a misa. Y nosotros dos le dijimos al teniente, nosotros no vamos. Entonces nos amenazaron. Y cuando levantaron la forma que le llaman la hostia, entonces nosotros nos quedamos de pie. Habíamos 3.000 hombres. En medio de los 3.000, 2 de pie, sin obedecer. Dice, no tendrás imágenes, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, no les darás culto. Entonces se arrimó por detrás un comandante y nos dijo, ¿a ustedes qué les pasa? ¿Están accidentados o están enfermos de las rodillas? Nos trató de ustedes.
Y le dijimos, no, mi comandante, es que nosotros nos hemos entregado a Jesucristo y no rendimos culto a nadie, excepto a Jesús. Y entonces dice, pues ustedes no tenían que estar aquí, porque entonces ya comenzó la libertad religiosa. No tenían que estar aquí. Yo hablaré con su jefe. Nunca más nos molestó a nadie. Amén. No, está bueno. Amén. Gloria a Dios. ¿Y usted, hermana? Le repito la pregunta. ¿Por qué decidió seguir a Cristo? ¿Fue esa? No, perdón. Fue la quinta, ¿no? ¿Por qué persistió y no abandonó a pesar de las dificultades? Porque el que persevera hasta el fin será salvo. Amén. El que se queda a la mitad, no. Así Entonces es. yo quiero perseverar hasta el fin. La hermana ha seguido corriendo, ¿verdad? La carrera, valga la redundancia, sí. en el Señor, Sí, ¿cierto? hasta el fin. Hasta Hasta la el meta. fin. Hasta la Amén, meta. amén. Bueno, ahora sí la sexta, Pastor Jacinto. ¿Por qué decidió seguir a Cristo? Muy sencillo. Creo que ya he adelantado un poco, pero bueno, puedo repetirlo. Porque el que se vuelve atrás se va al infierno. Solamente en Cristo hay vida espiritual, como he dicho antes, después de esta carne. Hay una vida. El Jacinto que vosotros veis es bastante feo, pero lo que no se ve es lo bueno. ¿Por qué? Porque cada uno debemos comportarnos según lo que hemos recibido de Dios. Uno tiene un físico, aquí veo uno un poco más delgadito y otros más gorditos, y yo en medio. Bien. Bueno, alguna risa no va mal, ¿no? Entonces decidí, como dijo el apóstol Pablo, yo puedo decirlo también. Para mí, el vivir es Cristo y mi morir es ganancia. Amén. ¿Y usted, hermana? ¿Por qué decidió seguir a Cristo? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por Él. Amén. Por eso. Así es, amén. Séptima, ¿qué le llevó a tomar la decisión de servir a Cristo? El obedecer su palabra. Me explico. Doy un pequeño testimonio. Recuerdo que Ismael casi andaba, pero poco, y los dos mayores ya corrían. Pero por nuestro oficio, y tengo aquí personas que pueden testificarlo, una de ellas me decía, Jacinto, ¿cómo puedes cantar haciendo tanto frío? Yo estaba poniendo la parada y cantaba a las 7 de la mañana, en pleno invierno. Y entonces fue ocasión, ella puede dar testimonio, de que cuando teníamos varias personas mirando la parada, mirando el género, si hubiera una persona, que habían varias veces, que nos escuchaba, le hablaba de Jesús y no me preocupaba por vender más o vender menos. Nunca el Señor nos falló. Resulta que aquellas también escuchaban y encima compraban. Entonces nos damos cuenta que cuando somos fieles, el Señor bendice. Amén, así es. Soy, ¿cómo se podría decir? Soy vil testimonio de eso, que cuando le eres fiel a Dios, lo que viene es bendición. ¿Por qué llevó a tomar la decisión de servir a Cristo, hermana? Pues porque el que no sirve, no sirve. Lo que no sirve, se bota. bota. El que no sirve al Señor, no sirve. Tenemos que servir al Señor y a nuestros semejantes. Amén, así es. Esa es, porque si no, ¿qué? Nos quedamos
que no servimos para nada. En el Señor tenemos que ser activos y trabajar para el Señor y ser columnas en la casa de Dios. Amén, así es, así es. Seguimos. 8ª pregunta, Pastor Jacinto. ¿Cómo era su vida sin Cristo? ¿Cómo se sentía? Me sentía como uno más de tantos que habíamos allí en las virtudes. En medio de personas fuertes, personas rudas, habían terminado la guerra. Pero lo que sí que noté en aquel barrio fue que cuando alguien tenía cierta necesidad, todo el barrio entero se volcaba a ayudar a la familia que estaba necesitada. Entonces eso también caló en mí. Pues me sentía como aquellos. Pero cuando vino Jesús a mi vida, fui un hombre nuevo. Amén. ¿Cómo era su vida sin Cristo? ¿Cómo se sentía? Pues me sentía pues, sin tener una seguridad. No sabía dónde iba a ir el día de mañana cuando yo falleciera. No sabía dónde iba a ir, si al cielo, si al infierno, si al purgatorio. No tenía una seguridad. No. Ahora ya sí la tengo. Ahora ya sé que voy a ir con él. Ahora sí está antes segura. no tenía seguridad, no tenía esperanza, no tenía... Amén. Porque cuando nosotros tenemos una vida sin Cristo, es una vida vacía. Vacía. Una vida que por más que nosotros queramos llenarla con cosas del mundo, no lo vamos a hacer. De pronto lo llenamos en el instante, por un momento. Pero, ¿y después que se va ese momento qué? Volvemos a lo mismo, ¿verdad? A la tristeza, volvemos a la soledad, nos chocamos otra vez con la pared, ¿cierto? Pero cuando nosotros tenemos una vida con Cristo, todo es luz, todo le vemos solución, ¿verdad? Nuestras vidas cambian, nuestro alrededor cambie. Por muy dura que sea la situación, siempre vemos una salida. Pero cuando no tenemos a Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, las cosas son muy difíciles para el ser humano. Pero gracias a Dios, Dios ha tenido misericordia con cada uno de los que estamos aquí presentes y lo hemos podido conocer a Jesús, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, Pastor Jacinto, yo he notado que usted se me adelanta a las preguntas que le voy a hacer. Usted se me adelanta a la respuesta. Por eso le toca repetir, pero no importa, La fama la tenéis la mujer de mucho hablar, pero resulta que los hombres a veces... No pasa nada, no pasa nada. Bueno, Pastor Jacinto, ¿cómo empezó a hacer su vida con Cristo? ¿Cómo se sentía usted cuando empezó a vivir la vida en Cristo? Que si no testificaba de Jesús, no estaba en paz. Fue cuando comencé, cuando tuve aquí al Señor, entonces me di cuenta que si no testificaba, no estaba en paz. Y la prueba, tenemos presente algunas personas y otras que no han llegado, que saben que después del trabajo, en vez de ponerme a descansar, iba a donde me recibían a predicar el Evangelio, abriendo las Escrituras, no solamente de palabra para que no pensaran que era mi mente, sino abriendo las Escrituras y diciéndoles, aquí pone así, no hay justo ni aun uno, pero si os acordáis, cuando Jesús nació, un ángel se le apareció a los pastores y les dijo, no temáis, porque os traigo buenas, que son buenas noticias, de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Y más tarde, cuando ya había persecución, el apóstol Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación. Amén. ¿Cómo empezó a servir su vida con Cristo? ¿Cómo se sentía? Pues empezamos abriendo nuestra casa al Evangelio, recién casados, abrimos nuestra casa al Evangelio, allí se predicaba el Evangelio, allí hacía yo también escuela dominical para los niños y abriendo, y me sentía pues de no tener seguridad, de no tener nada, sabía ahora ya lo que había creído y entonces trabajaba por lo que había creído, para que el Evangelio se expandiera, para que la palabra del Señor llegara a todos y pudieran ser salvos. Amén. Como dice su palabra, ¿verdad? Amén. Ir y hacer discípulos. A todas las Predicar naciones. la palabra del Evangelio. No sé si alguno de aquí de los presentes, bueno, yo soy de las personas que veo no muchas, pero sí veo series asiáticas, ¿sí? Porque me gustan, porque ahí no te dan... son series que tú puedes ver que tu mente no va a ver cosas que tú no quieres ver. Son sanas, ¿sí? Y a raíz de yo empezar a ver series asiáticas, me he enterado de muchas cosas que pasan en esos países. Y una de ellas es que en Corea del Norte están matando a las personas que son cristianas, a las personas que están llevando el Evangelio. Yo eso no lo sabía. Sí he escuchado en algunos países que es prohibido el Evangelio, pero no sabía que se estaba dando en realidad, pues, esta situación en Corea del Norte, donde están asesinando a los cristianos y que nosotros que estamos aquí ahora en este país europeo, bueno, yo que estoy aquí en este país europeo, que tenemos la oportunidad de escuchar el Evangelio, de congregarnos, de predicar la palabra de Dios, yo siento que somos privilegiados, ¿verdad? Somos privilegiados porque sabemos que se está viendo lo que está escrito en las Escrituras, ¿sí? Que no se está viendo en todo el mundo, o sí se está viendo, pero no nos enteramos de lo que está sucediendo en estos países, y que nosotros tenemos la oportunidad y tenemos la bendición de congregarnos, y muchos de pronto de esas personas a las que ustedes le han predicado, el pastor Jacinto, usted, hermana Juana, se han perdido ese privilegio de conocer al Señor. O cualquiera de nosotros los que estamos aquí, que le hemos predicado a alguien, que invitamos a alguien en la iglesia. Yo cuando estaba recién llegada aquí le decía a la pastora, hay una señora que yo la invito cada vez que hay un servicio. Sí, este domingo voy, sí, este sábado voy. Y después le dije a la pastora, ay no, pastora, ya no le digo más. Porque uno dice, te da como que vergüenza, ¿verdad? Seguir insistiendo. Yo creo que, como dice la palabra, el Señor pone el querer como el hacer. Y ahí no podemos hacer nosotros, obligar a las personas que vengan a la iglesia o que quieran escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, pastor, lo dejé descansar un ratico. Ahora sí, seguimos. Bueno, ¿ha sido fácil servir al Señor durante todo este tiempo? ¿Por qué? Espérese, que no he terminado todavía. Podría contar una anécdota, ya contó una, pero podemos escuchar otra, no pasa nada. Sí. Ay, Señor. El pastor hace como que, ay Señor, ¿cuándo me va a dejar Joanny en paz? Dios mío. Bueno, lo cierto es que seguir al Señor no es fácil, pero da mucha alegría. Cuando ves que personas se convierten y además obedecen y viven después, pasan los años y viven para Jesucristo, ellos mismos se convierten también en discípulos
que quieren obedecer para esparcir el Evangelio donde quiera que van, ¿verdad? Ahora me tomo otra cosita mía. Sí, claro. ¿Sí? Hay un cántico que dice: amigo que vas buscando en el mundo felicidad, te invito a que tú conozcas a quien te la puede dar. Su nombre es Jesucristo, murió por la humanidad. Ven a Cristo Jesús, porque te dará felicidad. Amén. Muy bien. Esto era cantar un poco a capela, sin música y sin tambores. Muy bien, por eso era que cantaba tan temprano en invierno, a las 7 de la mañana. ¿Y usted, hermana? ¿Ha sido fácil servir al Señor durante todo este tiempo? ¿Por qué? ¿Y podría contar una anécdota? Bueno, fácil, no. Dice la palabra del Señor que irá llorando, andando y llorando el que lleve la preciosa semilla, pero volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. Entonces, eso es. Vas andando, este mundo, vas andando y a veces llorando. Pero al final, cuando ves el fruto, pues vienes gozoso. Dice la palabra del Señor que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, pero también aquí, cuando ves que las personas aceptan a Jesucristo, se arrepienten y van a ser salvas, se salvan, que le arrebatamos un alma al diablo, pues también tenemos gozo. Eso también tenemos gozo. Y el apóstol Pablo anima a su discípulo, a Timoteo, y le dice: tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así que os animo, sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque luego veis el fruto y entonces os gozáis. Así es, Así amén. es, así amén. Así amén. Bueno, Así seguimos con la siguiente pregunta. Pastor, ¿qué le hizo perseverar en el Señor? A mí me hizo perseverar en el Señor especialmente la controversia y la fortaleza que había al otro lado para no dejarme pasar. Y acepté para mí que dice: en Cristo todo lo puedo, que me fortalece. Y cuando recibí esa palabra, pues me dijo: por más fortalezas que hayan, no me voy a volver atrás. Sabiendo también que si me volvía atrás, perdía la vida eterna. Amén, así es. Y a usted, hermana, ¿qué la ha hecho perseverar? Pues que si ponemos la mano en el arado y nos volvemos atrás, no somos dignos de Él. Entonces, una vez que pones la mano en el arado, hay que seguir hasta el final, hasta que hares todo. Amén, así es. No, el que se vuelva atrás no le agrada a Dios. Así es. El que se vuelva atrás no le agrada al Señor. Para atrás ni para coger impulso. No, ni para coger impulso. Amén. Oyeron, hermano, los que ya estamos bautizados en el Señor, para atrás ni para coger impulso, Bueno, siguiente pregunta. Pastor, ¿ha llegado alguna vez al Señor? ¿Sí le ha negado? ¿Sí lo he negado? Llegado. No, negado. ¿O negado? Negado. A ver, que yo la entienda. Negado. Es negado. Se ha negado, es negado. Creo que sí. No me entiendo la letra mía, No, pues Sí. dásela allí a ver si la entienden. ¿Ha negado alguna vez al Señor? Si lo he negado. Sí. Es que como habláis un poquito así, Así como a lo colombiano o a lo español. mitad y mitad. Bien, nunca lo he negado. El ser fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Amén. ¿Y usted, hermana?
No, creo que no. No, no lo he negado, ni lo voy a negar. Amén. No. Gloria a Dios. Pastor. Última pregunta, pastor. Sí, mira cómo se alegra. ¿Ah? La cara de felicidad que coloca. De un consejo a esta generación aquí presente. Un consejo. Ya no sé si dar más consejos. No, de más. Si estamos para escuchar, no pasa nada. He quedado mucho. Siga dando consejo. Bien, el consejo es que tengamos presente, cada uno en particular, todos juntos, que el Señor nos ha elegido de tal manera para que podamos llevar su evangelio. Primero para salvar. Él vino a buscar y a salvar a los pecadores. Pero después enseña a sus discípulos y dice claramente, dice, si yo, el Señor y el Maestro, me llamáis Señor y me llamáis Maestro y hacéis bien porque lo soy, si yo, el Señor y el Maestro, hago estas cosas, también vosotros las tenéis que hacer y seréis bienaventurados. Así es que vamos a ser bienaventurados y a no dejar la bienaventuranza que corresponde para nosotros, ¿vale? Amén, amén. ¿Y usted, hermana, va a dar algún consejo para esta generación aquí presente? Pues el consejo principal es que si no tienen al Señor, que busquen al Señor mientras que puede ser hallado, porque llegará el día en que ya será tarde. Entonces hay que buscarlo mientras que estamos aquí. Y también que no tengamos tanto amor a las cosas de este mundo que son pasajeras, que esto se pasará y lo que permanece para siempre es la palabra del Señor y estar allí en su presencia. Que busquen las cosas de arriba, que son eternas. Que estas cosas de aquí son perecederas, son chatarra, como dice nuestra hermana Laura. Aunque sea el mejor coche, es chatarra. Amén, así es. Y llega al final al chatarrero. Así el es. mejor móvil, el mejor tablet, todo lo que sea. Esto es pasajero, pero aquello es eterno. Que busquemos todos al Señor mientras que puede ser hallado. Que hay un tiempo que luego ya será tarde. Ahí está. Ese es mi consejo. Amén. Así es. Ese es mi consejo. Amén. He pedido medio minutico más. Me crié en el campo y lo que voy a decir lo pude ver. La gloria del hombre es como la flor, que reverdece, se pone, brilla, pero cuando sale el sol, la flor se cae. Acordémonos que querer la gloria de los hombres perece y todo se va. Busquemos primero la gloria de Dios y su justicia. Amén. Así es. Bueno, pastor, me retrato de hacer la última pregunta, ¿no? Pero es que aquí, sí, falta otra. Quiero preguntarle algo a los dos, ¿no? ¿Cómo se conocieron ustedes? Es que tengo como un poco de curiosidad, no sé. El final tenía que ser el principio. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Yo tengo que darle gracias a Dios que el ejército me llevó a Lorca. A Lorca. A No a la Lorca, horca. a Lorca, no a la horca. A Lorca. Y a mí me había pasado lo siguiente, que por seguir a Cristo me costó casi perder toda la familia. Pero dice, el que pierde padre o madre hallará 100 veces más en este siglo o en esta vida y en el siglo venidero la vida eterna. Allí encontré una gran familia, porque yo cuando nos daban paseo
mis compañeros se iban a tomarse un vasico de vino y a pasear y decirle piropos a las muchachas que veía. Bien, yo me fui buscando una iglesia evangélica. Tan juicioso el pastor, ¿verdad? Qué juicio de este hombre. ¿Ah? Siga, pastor, siga. Sí. Y encontré, allí en aquel momento estaba la iglesia evangélica bautista. Y cuando llegué, me recibieron todos muy bien. Yo iba vestido de militar, porque no dejaban vestir de paisano. Salir de paseo era militar. Y cuando alguien te veía, huían de nosotros como no vean. Y entonces, las hermanas, especialmente de la congregación, me tomaron aparte y me dijeron: sabemos que los militares se lavan ellos la ropa, pero tú no te laves la ropa porque tienes quita y pon. Claro, había que tener el pon para que se secara la que te quitaba. No te laves la ropa, tráenosla. Y cuando tú no traigas la ropa sucia, nos la dejas. Y luego, cuando nos vuelvas a traer la sucia, te llevas la limpia. Encontré una gran familia. El que ama a padre, madre, hermano, hermana, hijo o hija, más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. Amén. Pero es que no me ha dicho cómo conoció a la hermana. Yo te lo digo. Bueno, dígamelo usted, hermana. ¿Cómo conoció usted a este hombre tan juicioso, oiga? Yo te lo digo. Pues resulta que, como él ha dicho, empezó a ir a la iglesia bautista allí en Lorca y claro, pues le invitaban a comer también. Hoy una hermana, otro día otra hermana y así. Le invitaban a comer también. Entonces, pues le invitaban a sus casas y mi madre, que empezaba a ir entonces a las reuniones, entonces pues también le invitó. Le dieron unos días de permiso y en vez de venirse a Villena se quedó allí y entonces también le invitó. Y estábamos mi hermano y yo en la calle, allí tomando el sol, sentado en el portal, y llegó él, dice: yo soy el que va a venir a comer. Y dije: pues muy bien, vale. Pues el que vas a venir a comer, pues muy bien. Y bueno, él siempre pues habla a todo el mundo de la palabra del Señor y a mí me empezó a hablar y yo era muy religiosa. Yo era muy tradicional, era religiosa. Yo cantaba también en la iglesia donde yo acudía, en fin, pero yo no conocía la palabra del Señor, no nos la enseñaban. Entonces la palabra del Señor estaba prohibida. Aunque parezca mentira, estaba prohibida. Entonces no conocía nada más que lo que te enseñaban, lo que te querían enseñar. Entonces, pues claro, él me decía unas cosas que contradecían lo que yo creía. Y ahí teníamos nuestro zipizape. Y entonces, pues bueno, ya como he dicho antes, dejé aquello, me vine aquí a Villena porque aquí había más trabajo. Y mi hermano se colocó y entonces mi madre decidió que nos viniéramos aquí y así fue, nos vinimos aquí y entonces ya empecé a ir a las reuniones, a escuchar la palabra del Señor y todo eso y fue la palabra del Señor la que me convirtió. Entonces ahí fue. Pero usted se vino de allá de su pueblo persiguiendo al pastor Jacinto. No, persiguiéndolo. Pero es que no me queda claro. Usted se vino persiguiendo al pastor Jacinto. No, persiguiéndolo no, yo no quería saber nada de él. Yo sí decía, o sea que ella dejó su pueblo y se vino a buscar trabajo, pero en el fondo no fue persiguiendo al pastor. Yo me vine aquí porque mi madre me obligó. Pero yo no quería saber nada de él, ni de religión, ni de nada. Yo no quería saber nada. Pero bueno, fue de parte de Dios que fuera así. Yo lo creo así, que fue de parte de Dios. A lo mejor si me hubiera quedado allí, pues no sé lo que hubiera pasado, ¿me entiendes? Pero fue de parte de Dios. Pero yo no me vine buscando hombres.
No. Qué bueno, qué bueno. No. No, eso hay que aclararlo. No, hombre. no. Eso hay que aclararlo a pastor. No. Y entonces, y estando aquí, sí, entonces se reencontró con el pastor Jacinto aquí. No, allí. Ya te Allá. he dicho que lo invitó mi madre a comer. Lo invitó mi madre a comer y fue cuando llegó allí, ya empezó a hablarme y todo eso. Y él cuando tenía un día de descanso iba allí a casa también y me seguía hablando, me llenaba la cabeza. No me lo quiero imaginar, ¿eh? Y le siguió hablando y ve todo lo que logró. Se casaron, tuvieron 3 hijos, ¿ah? Y 4 nietas preciosas, Sí, ¿verdad? Sí. Pero fue así, o sea que yo de momento no quería ni hombres ni nada. Yo tenía 17 años. Hombre, estaba jovencita. Por favor. Jovencita. Por favor, yo tenía 10. Y entonces, pues no, ya, pues sí, o sea que sí, ya está. y al final, al final me hice novia y al final pues me casé, tengo 3 hijos preciosos y tengo una niña que me mandó el Señor ya criar también, 4 nietas preciosas. Ah, sí, cierto, una nena, sí. Los 2 de Marta, en fin, una bendición. Ha sido una bendición, pero bueno, ha sido así. Ha sido una bendición y ustedes 2 son un ejemplo para las doncellas de esta iglesia, de esta congregación, para las jovencitas. Creo que uno como mujer, de pronto si a todas de las que estamos aquí presentes nos hubiesen nuestros padres enseñado de pronto amar las cosas de Dios, buscar al Señor, y saber nosotros acercarnos a Dios y pedirle a Dios de pronto ese esposo, ese hombre que nosotros queríamos en nuestras vidas. Yo decía, yo me quiero casar y yo me casé, pero yo nunca pedí como quería mi esposo. Yo no le pedí al Señor como yo lo quería y eso tuvo consecuencias, ¿verdad? Entonces yo le digo aquí a mis bellas flores, a estas niñas preciosas que están aquí en esta congregación, incluyendo a mi hija que está, ya la vi, a mi negrita, que tienen que pedirle mucho a Dios, ¿verdad? Que Dios le entregue esa persona idónea para ustedes, porque se van a evitar tantas cosas, niñas, se van a evitar tantas cosas, tanto sufrimiento, ¿verdad? Y que Dios le mande un hombre, ¿verdad? Un hombre que sea temeroso de Dios, que lo primero en su vida sea amar al Señor. Que no y ya después ustedes, pero lo primerito, que sea amar al Señor. Porque este ejemplo que ustedes ven aquí es difícil de verlos en otras personas. Entonces, yo pues le digo esto a las niñas y no sé si aquí mi hermana quiere decirle algo. Quiero decirles que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Que no se unan en yugo desigual con los incrédulos, que tienen muchas consecuencias y no son buenas. ¿Vale? Sobre todo eso, que permanezcan en fe y que no se unan en yugo desigual. Eso es. Amén, así es. Bueno, ya yo le hice a los pastores 13 preguntas, 14 con la mía, que fue que cómo se conocieron. ¿Alguno de aquí de los presentes quiere de pronto preguntarle algo a los pastores? ¿Quieren saber algo más de cómo ha sido su vida de estos más de 50 años sirviéndole al Señor? Madre mía, más de 50, eso es más de una vida, ¿eh? Yo apenas llevo 14, hermana, imagínense, 14 añitos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de los presentes? Pues parece que no, hermana, que no, todo le quedó claro, que ya saben todo de ustedes. Es que tú ¿Qué le parece? nos has hecho muchas tú.